Sistemas de comunicaciones digitales, analógicos y tipos de ruido. Señales analógicas. Una señal analógica es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno electromagnético y que es representable por una función matemática continua, en la que es variable su amplitud y periodo, representando un dato de información en función del tiempo. Algunas magnitudes físicas comúnmente portadoras de una señal de este tipo son eléctricas, como la intensidad, la tensión, la potencia, pero también pueden ser hidráulicas como la presión, y térmicas como la temperatura, mecánicas, entre otras. Ejemplo de un sistema analógico. Un ejemplo de sistema analógico es el altavoz que se emplea para ampliar el sonido de forma que éste sea oído por una gran audiencia. Las ondas de sonidos, que son analógicas en su origen, son capturadas por un micrófono y convertidas en unas pequeñas variaciones analógicas de tensión denominada señal de audio. Esta tensión varía de manera continua a medida que cambia el volumen y la frecuencia del sonido, y se aplica a la entrada de un amplificador lineal. Señales digitales. Las señales digitales es un tipo de señales generadas por algún tipo de fenómeno electromagnético que cada signo que codifica el contenido de la misma puede ser analizado en términos de algunas magnitudes que representan valores discretos en algún lugar de valores dentro de un cierto rango. Ejemplo, el interruptor de la luz solo puede tomar dos valores o dos estados, abiertos o cerrados, o las mismas lámparas encendidas o apagadas. Ventajas de señales digitales. Ante la atenuación, pueden ser ampliadas y reconstruye al mismo tiempo gracias a los sistemas de regeneración de señales. Cuenta con sistemas de detección y corrección de errores en la recepción, facilidad para el procesamiento de la señal. Cualquier operación es fácilmente realizable a través de cualquier software de edición o procesamiento de señal. Permite la generación infinita sin pérdida de calidad. Las señales digitales se ven menos afectadas a causa del ruido ambiental en comparación con las señales analógicas. ¿Qué es el ruido en la comunicación? Es toda aquella señal no apetecida o indeseable que se junta con la señal que en verdad queremos transferir. Es también conocida como la secuela de una cantidad de semejantes de arquetipos de disturbios que tienden a desfigurar la información cuando se representa en la banda de frecuencia del espectro de la señal, es decir, dentro de su rango de frecuencia en el que se concentra la mayor parte de potencia de la señal. Causas de ruido. El ruido corresponde a diversas causas. A los componentes electrónicos, ya que su función es incrementar la intensidad, la tensión o la potencia de una señal. Al ruido térmico de la resistencia. Ya es una medida de la posición que un material representa al ser atravesado por un flujo de energía calórica o térmica, en este caso la onda sonora que traslada la señal. Tipos de ruido. Ruidos de disparo. Este dispositivo eléctrico consiste en fluctuaciones azarosas de la corriente en un conductor eléctrico y es ocasionado por las partículas que porta la corriente. Ruido de Johnson-Naismith, también conocido como ruido termal, es un ruido creado por el equilibrio de las fluctuaciones de las corrientes eléctricas dentro de un conductor eléctrico, el cual es generado bajo cualquier voltaje gracias al movimiento térmico aleatorio de los electrones. Ruido de parpadeo es una señal o transcursor de una frecuencia de espectro que cae inflagantemente a altas frecuencias con un espectro sonrosado. Ruido a ráfagas. Este ruido reside en unas continuaciones de escalones en transiciones entre dos o más niveles, tan altos como diversos cientos de milivoltios en tiempos aleatorios e impredecibles. Ruidos en los canales telefónicos. Diafonía o cruce aparente. Es ocasionada por la interferencia que produce otros pares de hilos telefónicos próximos, conocidos como cruce de línea. Es un fenómeno mediante el cual una señal que transita
se induce en otro que discurre paralelos, perturbándolos. Ruidos en los canales telefónicos o eco. Es una señal de la misma característica del original, pero atenuadas y retardadas respecto a ella. El efecto nocivo del eco afecta tanto a las conversaciones telefónicas como a las transmisiones de datos, y es en mayor cuanto menos atenuada y más retardada llega la señal del eco.